El cielo matutino sobre Nueva York se tiñó de púrpura sin previo aviso. Sarah Chen estaba tomando su café cuando el color se desvaneció del mundo, reemplazado por algo que le revolvió el estómago. Era una general entrenada para lo imposible, pero nada la había preparado para esto. El púrpura se extendió por cada ciudad importante de la Tierra en el mismo instante. Londres, Tokio, Moscú, El Cairo. Todas vieron cómo sus cielos cambiaban de color como si alguien hubiera accionado un interruptor. Luego llegó la voz. Habló en todos los idiomas a la vez, de alguna manera comprensible para cada persona que la escuchó. Saludos, habitantes del tercer planeta. La voz pertenecía a algo que apareció en el cielo sobre cada ciudad. Parecía una araña de cristal del tamaño de un edificio, hecha de luz y bordes afilados. Su nombre era Ktvar, aunque ningún humano lo sabía todavía. Era un embajador, aunque su idea de diplomacia era diferente a todo lo que los humanos entendían. Somos la hegemonía. Hemos gobernado esta galaxia durante más tiempo de que vuestra especie ha existido. Venimos con una oferta. La presidenta María Santos estaba en la sala de situaciones de la Casa Blanca en cuestión de minutos. Líderes de todo el mundo aparecieron en las pantallas, todos haciendo la misma pregunta. ¿Qué querían estas cosas? Ktvar continuó hablando, su voz calmada y segura. Vuestro planeta se unirá a nuestro imperio. Pagaréis tributo. Aceptaréis a nuestro gobernador. Seguiréis nuestras leyes. A cambio, permitiremos que vuestra especie continúe existiendo. El ser de cristal hizo una pausa, como si esperara un aplauso que nunca llegó. Esta oferta ha sido aceptada por cada especie inteligente que hemos encontrado. Es generosa. Es final. Tenéis una rotación de vuestro planeta para decidir. Luego, el cielo púrpura volvió a ser azul y los seres de cristal se desvanecieron. El mundo estalló en caos. Cada canal de noticias, cada estación de radio, cada foro de Internet bullía con el mismo tema. Los alienígenas eran reales. Querían que la Tierra se rindiera. Le habían dado a la humanidad 24 horas para decidir. El Dr. James Wright era una de las pocas personas que no entraba en pánico. Como principal experto de la Tierra en contacto teórico con alienígenas, había pasado años pensando en este momento. Pero sus teorías nunca habían incluido nada como esto. Fue llevado de urgencia a la sesión de emergencia de las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó Santos durante la videoconferencia. Nada bueno, respondió Wright, mostrando datos en su portátil. He estado monitoreando las señales de radio desde que aparecieron. No solo nos están hablando nosotros, se están comunicando entre ellos, y he estado tratando de decodificar sus comunicaciones. Les mostró patrones de luz y sonido que no significaban nada para la mayoría de la gente en la sala. Pero Wright llevaba 15 años estudiando la teoría de la comunicación alienígena. Por lo que puede entender, no es la primera vez que hacen esto. Se lo han hecho a otros planetas, a otras especies. Y por lo que puedo deducir, hizo una pausa, su rostro palideciendo. Las especies se dijeron que si ya no existen, no como eran. La general Chen se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se convierten en esclavos, en trabajadores. Sus poblaciones se reducen. Sus culturas desaparecen. La hegemonía no quiere socios. Quieren sirvientes. La sala quedó en silencio. Afuera, las protestas llenaban las calles de cada ciudad importante. Algunas personas exigían la rendición inmediata para salvar vidas humanas. Otras pedían resistencia sin importar el costo. ¿Y las especies que dijeron que no?, preguntó Santos, aunque ya sabía la respuesta. Fueron aniquiladas, dijo Wright simplemente. Por completo. Sin supervivientes, sin rastro de que alguna vez existieron. La hegemonía lo llama protocolos de pacificación estándar. Durante las siguientes 18 horas, los líderes de la Tierra debatieron el futuro de la humanidad. Los comandantes militares ejecutaron escenarios que todos terminaban mal. Las armas de la Tierra eran primitivas en comparación con seres que viajaban entre las estrellas. La humanidad tenía armas nucleares, aviones de combate y portaaviones. Los alienígenas tenían tecnología que podía cambiar el color del cielo de todo un planeta a la vez. Pero algo extraño sucedió durante esas 18 horas. En lugar de desmoronarse, la humanidad comenzó a unirse. Países que habían sido enemigos durante décadas comenzaron a compartir recursos. Fuerzas militares que nunca habían cooperado comenzaron a hacer planes conjuntos. No fue organizado por ningún gobierno. Simplemente sucedió, como un instinto de supervivencia activándose.
Sarah Chen se encontró a cargo de coordinar la respuesta militar global. Sabía que era inútil desde un punto de vista táctico, pero también sabía algo que los alienígenas podrían no entender sobre los humanos. Se volvían tercos cuando estaban acorralados. No podemos ganar una lucha directa, dijo a los comandantes reunidos. Pero quizás no tengamos que hacerlo. Quizás solo tengamos que hacer que cueste más de lo que están dispuestos a pagar. La doctora Elena Vázquez, una física cuántica de México, planteó un punto que lo cambió todo. ¿Y si estamos pensando en esto de forma equivocada? Nos dieron un día para decidir, pero también revelaron que existen. ¿Por qué hacer eso si de todos modos iban a destruirnos? Wright asintió lentamente. Tiene razón. Esto es guerra psicológica. Quieren que nos rindamos porque luchar les cuesta recursos. Naves, soldados, tiempo. Si cada especie simplemente se rinde, la conquista es barata. 6 horas antes de la fecha límite, Santos hizo la llamada que definiría el futuro de la humanidad. Reunió todas las cámaras disponibles y transmitió al mundo. Pueblo de la Tierra, se nos ha dado a elegir entre la libertad y la esclavitud disfrazada de protección. Se nos ha dicho que nos sometamos o muramos. Pero hay una tercera opción que no han considerado. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Luchamos no porque podamos ganar fácilmente, sino porque hay cosas por las que vale la pena luchar. Nuestros hijos merecen crecer libres. Nuestras culturas merecen sobrevivir. Nuestra especie merece determinar su propio futuro. La respuesta fue inmediata. Cada ciudad importante que había visto protestas ahora veía algo más. Preparación. Personas que nunca habían empuñado un arma comenzaron a aprender. Ingenieros que habían construido coches y ordenadores comenzaron a pensar en construir otras cosas. Científicos que habían estudiado aplicaciones pacíficas de la tecnología comenzaron a considerarlas violentas. Cuando las 24 horas terminaron, Tvar regresó. El ser de cristal apareció en el cielo sobre el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se habían reunido representantes de todas las naciones de la Tierra. ¿Habéis llegado a una decisión?, preguntó. Santos se paró en el podio, rodeada de líderes de todos los continentes. Su voz era firme, transmitida a cada rincón del globo. La tenemos. Agradecemos vuestra oferta, pero la humanidad la declina respetuosamente. Nos abriremos nuestro propio camino entre las estrellas. El silencio se prolongó durante largos segundos. Cuando Tvar habló de nuevo, su voz contenía algo que los humanos nunca antes habían oído de él. Sorpresa. Ninguna especie ha rechazado jamás a la hegemonía 2 veces. No vamos a rechazar 2 veces, respondió Santos. Estamos rechazando una vez, por completo. La Tierra no está en venta, ni en alquiler, ni disponible para la conquista. Sugerimos que encontréis otro lugar para expandir vuestro imperio. La forma cristalina de Tvar pareció cambiar y afilarse. No entendéis lo que habéis elegido. Hemos conquistado 1000 mundos. Hemos eliminado especies mucho más avanzadas que la vuestra. Vuestras armas son primitivas. Vuestra tecnología es tosca. No podéis sobrevivir a lo que viene. Sarah Chen dio un paso al frente. Quizás no, pero vamos a intentarlo de todos modos. Y si caemos, nos llevaremos a tantos de vosotros como sea posible. El ser de cristal hizo un sonido como de vidrio rompiéndose. Que así sea. Habéis elegido la extinción. La hegemonía regresará. Y cuando lo hagamos, no habrá segunda oferta, ni piedad, ni supervivientes. El cielo púrpura regresó por un instante. Y entonces, Tvar se fue. En el silencio que siguió, la presidenta Santos habló una última vez al mundo. Creen que nos conocen. Creen que somos como todas las demás especies que han conquistado. Están a punto de descubrir que se equivocan. La humanidad no empezó esta lucha, pero vamos a terminarla. En todo el mundo, 7.000 millones de personas comenzaron a prepararse para la guerra. 6 meses después, el cielo ardía. Sarah Chen observaba desde su centro de mando subterráneo cómo el bombardeo orbital convertía a Chicago en un cráter. Las pantallas mostraban la misma escena repetida en todo el mundo. Enormes naves alienígenas arrojando fuego desde el espacio, convirtiendo las ciudades más grandes de la humanidad en cenizas y acero derretido. La hegemonía había regresado con 847 naves. Las armadas, fuerzas aéreas y activos espaciales combinados de la Tierra habían durado exactamente 4 horas y 17 minutos contra ellos. Llegan informes de bajas, informó su ayudante, con la voz quebrada. Londres ha desaparecido. También Bombay, Lagos y Sao Paulo.
Estimamos 3.000 millones de muertos en la primera semana. Chen cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su expresión era de piedra. ¿Y las redes de resistencia? Operativas. La mayoría de nuestras instalaciones subterráneas sobrevivieron. Los complejos montañosos están intactos. Todavía tenemos aproximadamente 200 millones de personas en lugares seguros. La hegemonía había esperado que la humanidad se rindiera después del primer día de bombardeo. Todas las demás especies lo habían hecho. Pero sucedió algo que el comandante Vesti, el líder militar alienígena, nunca había visto en 3 siglos de conquista. La humanidad se enfureció más. Mientras las ciudades ardían en la superficie, los supervivientes cavaban más profundo. Las instalaciones en las montañas que se habían construido durante la Guerra Fría de la Tierra se convirtieron en centros de innovación desesperada. Fábricas subterráneas que alguna vez habían fabricado bienes de consumo se reconvirtieron para fabricar armas. Científicos que habían pasado sus carreras construyendo tecnología pacífica volcaron sus mentes a la guerra. La doctora Elena Vázquez había sido física cuántica antes de la invasión. Ahora dirigía el proyecto Prometeo en una instalación excavada en roca sólida bajo las montañas rocosas. Su equipo intentaba aplicar ingeniería inversa a la tecnología de la hegemonía a partir de los restos de naves alienígenas derribadas. «Mirad esto», dijo a su equipo, señalando los restos retorcidos de un arma alienígena. Su fuente de energía se basa en la desintegración cuántica controlada. En realidad, es menos eficiente que nuestros reactores de fusión, pero la han miniaturizado mejor. Su asistente, el Dr. Kim Park, levantó la vista de su microscopio. Todo su material es interesante también. No es más fuerte que nuestros mejores compuestos, solo más ligero. Podríamos replicar esto si tuviéramos la capacidad de fabricación. Entonces construiremos la capacidad de fabricación, dijo Vázquez simplemente. Tenemos 200 millones de humanos furiosos sin nada que perder. Pongámoslos a trabajar. En la superficie, las fuerzas de ocupación de la hegemonía estaban descubriendo algo que no aparecía en sus manuales de conquista. Los humanos no se comportaban como otras especies. Cuando se veían acorralados, la mayoría de las formas de vida inteligentes se rendían o huían. Los humanos hacían algo completamente diferente. Contraatacaban de maneras que no tenían sentido táctico. El comandante Vesti recibía informes que lo confundían. Los supervivientes humanos usaban explosivos químicos primitivos para destruir los depósitos de suministros de la hegemonía. Incluso cuando los ataques eran obviamente suicidas, coordinaban ataques a través de continentes usando métodos de comunicación que la hegemonía no podía interceptar. Lo más desconcertante de todo es que parecían considerar morir en batalla como un resultado aceptable. Esto no tiene precedentes, informó al Consejo de la Hegemonía. Estos humanos se sacrifican para destruir nuestros activos. Luchan sin esperanza de victoria. No se comportan según los modelos de conquista estándar. La respuesta del Consejo fue predecible. Aplica más presión hasta que se quiebren. Pero la humanidad no se estaba quebrando. Se estaba adaptando. La capitana Lisa Torres había sido piloto de un carguero antes de la invasión. Ahora comandaba un carguero reconvertido llamado El Desafío, reequipado con armas recuperadas de restos alienígenas y el ingenio humano. Su tripulación de 30 personas incluía antiguos profesores, mecánicos y contables que habían aprendido a luchar porque no había otra opción. «Objetivo identificado», gritó su navegante. Estación de mando de la hegemonía en órbita geosíncrona sobre América del Norte. Torres miró la masiva estructura alienígena en su pantalla. Era del tamaño de una ciudad, erizada de armas que podían esterilizar continentes. Destruirla requeriría acercarse lo suficiente para entregar su ojiva nuclear improvisada. Acercarse lo suficiente significaba morir. A toda la tripulación. «Habla la capitana», anunció por el intercomunicador de la nave. «Todos sabemos cómo termina esto, pero esa cosa ahí arriba está coordinando el bombardeo que está matando a nuestra gente. Si la eliminamos, le compramos algo de tiempo a la Tierra». Hizo una pausa, pensando en su hija que había muerto en el bombardeo de Seattle. «La humanidad no empezó esta guerra, pero vamos a terminarla. Hoy, damos el primer paso real para lograrlo». Los motores del Desafío rugieron, impulsando el carguero reconvertido hacia la estación alienígena. Detrás de ellos, otras 3 naves humanas seguían el mismo rumbo desesperado. Solo una necesitaba tener éxito. Los defensores de la hegemonía abrieron fuego tan pronto como las naves humanas entraron en su alcance. La primera nave, la Fénix,
explotó en una bola de plasma. La segunda, la venganza, llegó a la mitad de camino antes de que su casco se agrietara y la atmósfera se escapara al espacio. La tercera nave, la Libertad, logró embestir el anillo exterior de la estación antes de que su carga nuclear detonara. La explosión destruyó la red de comunicaciones de la estación, pero dejó intacta la estructura principal. Eso dejaba el desafío. Torres sintió como su nave se estremecía mientras las armas alienígenas destrozaban el casco. La mitad de su tripulación estaba muerta, los motores fallaban y el soporte vital se había ido. Pero estaban lo suficientemente cerca. «Elena, ¿estás recibiendo esto?», dijo por su radio, transmitiendo a las instalaciones subterráneas. «Diles que hicimos que valiera la pena». La ojiva nuclear del desafío era más grande que las otras, improvisada a partir de 3 misiles de submarino. Cuando detonó dentro de la estación de mando de la hegemonía, la explosión iluminó el cielo nocturno como un segundo sol. 2 días después, los efectos se hicieron evidentes. Sin la coordinación de la estación de mando, el bombardeo de la hegemonía se volvió disperso e ineficaz. Sus fuerzas terrestres, aisladas del apoyo orbital, se encontraron enfrentando ataques de guerrilla humana que no podían predecir ni contrarrestar. Pero el cambio real fue psicológico. Por primera vez desde que comenzó la invasión, los humanos habían contraatacado con éxito. Las imágenes de la destrucción de la estación de mando se extendieron por las redes de resistencia, llevando un mensaje más poderoso que cualquier arma. La doctora Vázquez recibió el mensaje 3 días después del sacrificio de Torres. Fue transmitido en frecuencias que la hegemonía no podía detectar, usando métodos de encriptación cuántica que su equipo había desarrollado estudiando los sistemas de comunicación alienígenas. Aquí la general Chen. A todas las células de resistencia, todas las instalaciones de investigación, todos los supervivientes. El enemigo puede sangrar. La capitana Torres y su tripulación lo demostraron. Ahora lo demostraremos una y otra vez hasta que deseen no haber oído hablar nunca de la humanidad. El mensaje continuaba. Quiero a cada físico trabajando en tecnología alienígena, a cada ingeniero diseñando nuevas armas, a cada soldado planeando ataques. La hegemonía cree que está luchando contra primitivos con cohetes químicos y balas de metal. Están a punto de descubrir qué pasa cuando le das a los humanos algo para aplicar ingeniería inversa y una muy buena razón para mejorarlo. En su laboratorio en la montaña, Vázquez observó su último proyecto. Era un arma de energía de fabricación humana basada en tecnología de la hegemonía, pero más pequeña, más eficiente y alimentada por células de fusión compactas que su equipo había desarrollado. A su lado yacía el prototipo de algo aún más ambicioso, un motor de salto que podía mover naves más rápido que la luz. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos construir naves equipadas con esto?, preguntó Chen durante su videollamada segura. 6 meses para las armas, respondió Vázquez. 1 año para los motores de salto. Pero, general, no solo estamos copiando su tecnología, la estamos mejorando. La creatividad humana combinada con la ciencia alienígena está produciendo cosas que no creo que ellos hayan visto jamás. Chen sonrió por primera vez desde que comenzó la invasión. Bien, querían ver de lo que es capaz la humanidad cuando se la lleva al límite. Vamos a mostrárselo. En la superficie, el comandante Vesti estaba presentando otro informe confuso al Consejo de la Hegemonía. La resistencia humana aumentaba, no disminuía. Su tecnología avanzaba a un ritmo imposible. Lo más preocupante de todo es que las comunicaciones humanas interceptadas sugerían que estaban construyendo algo grande. Recomienda el despliegue inmediato de elementos de la flota principal, concluyó. Estos humanos son diferentes a cualquier especie que hayamos encontrado. No se quiebran bajo presión. Se adaptan. La respuesta del Consejo fue rápida. Se aplicaría una fuerza abrumadora hasta que la humanidad se rindiera o se extinguiera. No tenían idea de que la humanidad contaba exactamente con esa respuesta. 2 años después de que comenzara la invasión, la humanidad ya no era la misma especie. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del Inquebrantable, el primer buque de guerra interestelar de la humanidad, observando los preparativos finales para la Operación Lázaro. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con la eficiencia silenciosa de personas que no habían conocido nada más que la guerra durante 2 años. Estos no eran los mismos humanos que la hegemonía había encontrado por primera vez. Eran supervivientes forjados en el crisol de la casi extinción, entrenados por la desesperación e impulsados por una ira fría que nunca desaparecía. Todas las naves reportan estar listas, almirante, anunció su oficial de comunicaciones.
La teniente Park había sido una estudiante universitaria cuando comenzó la guerra. Ahora coordinaba ataques a través de años luz con la misma competencia casual con la que otras personas pedían un café. Chen asintió. Señala todas las unidades. La operación Lázaro está en marcha. Bajo tierra, en el vasto complejo de fabricación que una vez fue NORAD, la doctora Elena Vázquez veía cómo el trabajo de su vida daba frutos. La instalación ahora albergaba el laboratorio de armas más avanzado de la historia humana, construido enteramente con tecnología alienígena recuperada e innovación humana. La producción de torpedos cuánticos está a pleno rendimiento, informó su asistente. Ahora fabricamos 50 unidades al día. Vázquez sonrió sombríamente. Los torpedos eran su obra maestra. Física cuántica humana combinada con los sistemas de energía de la hegemonía, creando armas que podían abrir agujeros en el propio espacio-tiempo. Los alienígenas tenían el conocimiento para construir tales cosas, pero nunca se habían molestado. Nunca lo habían necesitado. ¿Y las nuevas naves? Preguntó. Las naves de clase Lázaro están rindiendo por encima de las especificaciones. Más rápidas que las naves de la hegemonía, más maniobrables y equipadas con escudos adaptativos que aprenden de cada impacto. La humanidad había hecho algo que la hegemonía nunca había visto. Habían tomado tecnología alienígena y la había mejorado. No solo la copiaron, sino que la mejoraron de formas que mostraban una diferencia fundamental en el pensamiento. Donde la hegemonía construía para la fiabilidad y la producción en masa, los humanos construían para la creatividad y la adaptación. Donde los alienígenas diseñaban sistemas de armas que seguían patrones predecibles, los humanos crearon tecnología que podía pensar, aprender y evolucionar durante el combate. La primera prueba llegó en la batalla de Marte. El comandante Vesti confiaba mientras su flota de 60 naves se acercaba al planeta rojo. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos habían establecido algún tipo de instalación de investigación allí, pero estaba ligeramente defendida. Sería una simple operación de limpieza. Estaba espectacularmente equivocado. La primera sorpresa llegó cuando sus sensores detectaron naves que no deberían existir. 12 naves, esbeltas y letales, moviéndose en formaciones que parecían danzar alrededor de sus pesadas naves de la hegemonía. Su diseño no se parecía a nada en la base de datos alienígena. Ingeniería humana combinada con tecnología que superaba la de la propia hegemonía. Todas las naves, ataquen a las naves humanas, ordenó Vesti. Formación de ataque estándar. Ese fue su segundo error. Las naves humanas no luchaban como nada que hubiera encontrado antes. Se movían como seres vivos, coordinando ataques con una precisión que parecía imposible. Cuando sus naves disparaban, las naves humanas parecían saber dónde estarían los disparos antes de que se efectuaran. El Inquebrantable, el buque insignia de Chen, demostró el pensamiento táctico humano en acción. En lugar de intercambiar disparos a larga distancia como buques de guerra civilizados, hizo algo demencial. Aceleró directamente hacia la nave más grande de la hegemonía, girando y zigzagueando a través del fuego de armas que debería haberlo destruido. Almirante, estamos recibiendo fuego intenso, informó Park. Manténos en curso, respondió Chen con calma. Vázquez, ¿están listas las nuevas armas? Torpedos cuánticos armados y listos. Llegó la respuesta desde la bahía de armas. El Inquebrantable se acercó a quemarropa al buque insignia de la hegemonía y desató una andanada completa de torpedos cuánticos. Los escudos de la nave alienígena, diseñados para detener armas de energía convencionales, fueron completamente inútiles contra armas que atacaban el tejido mismo del espacio. La nave insignia simplemente dejó de existir, desgarrada a nivel cuántico. Alrededor del campo de batalla, otras 11 naves humanas demostraban la misma combinación letal de maniobras imposibles y armas devastadoras. Naves de la hegemonía que habían conquistado 1000 mundos se encontraron superadas en armamento por naves construidas en fábricas ocultas por una especie que había sido declarada primitiva. El capitán JRN Watanabe, al mando del destructor Retribución, se encontró enfrentando a 3 cruceros de la hegemonía a la vez. Su nave era más pequeña, más rápida y tripulada por personas que lo habían perdido todo y querían venganza. Ingeniería. Dadme todo lo que tengan los motores, ordenó. Señor, si forzamos los reactores de fusión más allá de la línea roja, nos arriesgaremos a una brecha de contención, advirtió su ingeniero jefe. Entonces más vale que nos demos prisa, respondió Watanabe. El Retribución se lanzó entre las 3 naves alienígenas, disparando torpedos cuánticos y proyectiles de cañón de riel en todas direcciones.
2 de los cruceros explotaron inmediatamente. El tercero logró asestar un golpe que agrietó el casco de la nave humana y provocó una fuga de atmósfera al espacio. Brecha en el casco en las cubiertas 3 a 7, informó control de daños. Estamos perdiendo el soporte vital. Watanabe miró a la tripulación de su puente. Todos eran jóvenes, todos supervivientes, todos con la misma expresión de sombría determinación. Vinimos aquí para hacerles pagar, dijo. Terminemos el trabajo. El ataque final de Retribución fue una embestida a máxima velocidad, con sus torpedos cuánticos restantes programados para detonar en el impacto. La explosión no solo destruyó el tercer crucero, sino también otras 2 naves de la hegemonía que se habían movido para apoyarlo. Cuando la batalla terminó 4 horas después, la flota alienígena había desaparecido. 60 naves de la hegemonía habían sido destruidas por 12 naves humanas. Solo 6 naves humanas sobrevivieron, pero habían logrado algo sin precedentes. Victoria total contra probabilidades abrumadoras. Los efectos de la batalla se propagaron por la galaxia más rápido de lo que las comunicaciones, a la velocidad de la luz, podían llevar la noticia. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos escucharon susurros de imposibles victorias humanas. Mundos que habían aceptado el dominio de la hegemonía comenzaron a recordar lo que se sentía al rebelarse. Pero la verdadera conmoción llegó cuando los humanos no se detuvieron en la defensa. La voz de la almirante Chen llegó a todos los puestos de escucha de la hegemonía cuando transmitió desde el puente del Inquebrantable, ahora en órbita sobre la colonia de Marte liberada. Aquí la almirante Sarah Chen de la Flota de Liberación Terrana. A todas las fuerzas de la hegemonía, vinisteis a nuestro mundo y matasteis a nuestra gente. Pensasteis que éramos débiles porque nuestra tecnología era primitiva. Pensasteis que nos rendiríamos porque todas las demás especies lo habían hecho. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Estabais equivocados. No nos rendimos, no perdonamos, y no olvidamos. Por cada ciudad humana que destruisteis, liberaremos 10 mundos. Por cada vida humana que tomasteis, liberaremos a 1000 esclavos. La transmisión continuó en frecuencias que llegaron a toda la galaxia. A todas las especies esclavizadas, la humanidad está con vosotras. Os enseñaremos a luchar. Compartiremos nuestras armas. Os mostraremos que la hegemonía puede ser vencida, porque acabamos de hacerlo. En su centro de mando, Vesti revisaba las grabaciones de la batalla por 100ª vez. Las tácticas humanas no tenían sentido según la doctrina militar establecida. Su tecnología era imposible según la física conocida. Su disposición a sacrificarse no tenía precedentes según los perfiles psicológicos. Estos humanos, informó al Consejo de la Hegemonía, no se comportan como ninguna especie que hayamos encontrado. Parecen volverse más peligrosos cuando se ven amenazados con la extinción. Tratan la muerte en batalla no como un fracaso, sino como un resultado aceptable al servicio de objetivos mayores. Hizo una pausa, luchando por poner sus pensamientos en palabras que sus superiores entendieran. No luchan para preservarse a sí mismos. Luchan para destruirnos. Hay una diferencia, y es significativa. La respuesta del Consejo fue predecible. Desplegad los elementos de la flota principal. Abrumad a los humanos con fuerza. No pueden resistirse. Pero en su laboratorio bajo las montañas rocosas, la doctora Vázquez ya estaba trabajando en la siguiente sorpresa de la humanidad. El torpedo cuántico había sido impresionante. Pero era solo el principio. La creatividad humana, desatada por la desesperación y la furia, estaba produciendo innovaciones que incluso ella encontraba aterradoras. «Mostrame el prototipo», dijo a su equipo. Sacaron un dispositivo que parecía engañosamente simple, un cilindro de metal del tamaño de un ataúd, cubierto de generadores de campo cuántico y estabilizado por reactores de fusión en miniatura. «Es un destrozaplanetas», explicó su ingeniero principal. «Un campo de disrupción cuántica que puede desestabilizar el núcleo de un mundo. Un disparo, un planeta muerto». Vázquez asintió lentamente. Había creado un arma que podía matar mundos, y no sentía culpa por ello. La hegemonía había comenzado esta guerra tratando de exterminar a la humanidad. Si querían ver lo que los humanos podían construir cuando su supervivencia estaba en juego, ella estaría feliz de mostrárselo. «¿Cuántos podemos fabricar?», preguntó. «Con los recursos actuales, tal vez una docena». «Construidlos todos», ordenó. «Y luego construid más. La hegemonía quiere ver qué pasa cuando acorralas a la humanidad. Démosles una demostración. Nunca la olvidarán». La galaxia estaba en llamas,
y la humanidad había encendido la cerilla. 3 años después de las primeras victorias humanas, las rebeliones ardían en 100 mundos. Especies que habían sido esclavizadas durante milenios se estaban deshaciendo de sus cadenas, inspiradas por las noticias de imposibles victorias humanas contra la poderosa hegemonía. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del Libertador, buque insignia de la creciente flota de la humanidad, observando la pantalla táctica que mostraba el estado actual de la guerra. Puntos verdes marcaban mundos libres. El rojo mostraba territorio de la hegemonía. Los colores cambiaban a diario ahora, el rojo volviéndose verde a medida que mundo tras mundo declaraba su independencia. Informe de inteligencia del sector Próxima, anunció su ayudante. Los rayeyanos han derrocado con éxito a su gobernador de la hegemonía. Solicitan asesores militares humanos. Chen asintió. Era la misma historia en todas partes. Especies que habían olvidado cómo luchar estaban recordando, enseñadas por tácticos humanos que habían aprendido la guerra de la manera más dura. La mayor fortaleza de la hegemonía, su vasto imperio, se estaba convirtiendo en su debilidad a medida que la rebelión se extendía más rápido de lo que podían contenerla. Pero Chen sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. ¿Cuál es el estado de las flotas principales?, preguntó. Los sensores de largo alcance muestran movimientos masivos de la flota de la hegemonía hacia el núcleo galáctico. Nuestras estimaciones sitúan su fuerza en más de 3.000 naves, incluyendo sus naves más avanzadas. Chen sonrió sombríamente. La hegemonía finalmente se estaba tomando en serio a la humanidad, sacando sus fuerzas de élite de la reserva por primera vez en siglos. Confiaban en que los primitivos humanos no podrían hacer frente a sus mejores armas y a sus comandantes más experimentados. Estaban a punto de descubrir cuán catastróficamente equivocados estaban. El capitán Jin Watanabe comandaba ahora el destructor inquebrantable. Su tercera nave en llevar ese nombre. Las 2 primeras habían sido destruidas en batallas que se convirtieron en leyenda entre las fuerzas humanas. Como muchos de los mejores oficiales de la humanidad, trataba las naves como herramientas prescindibles y la muerte como un riesgo laboral. Señor, estamos recibiendo datos tácticos de comando de la flota, informó su oficial de comunicaciones. La operación Golpe de Trueno está autorizada. Watanabe estudió el plan de batalla en su pantalla. Era demencial, suicida y brillante, todo en lo que la humanidad se había vuelto buena. Mientras la hegemonía concentraba sus flotas principales para una batalla decisiva, la humanidad atacaría el corazón de su imperio. A toda la tripulación, habla capitán, anunció por el intercomunicador de la nave. Estamos a punto de intentar algo que o bien terminará esta guerra o nos matará a todos. Probablemente ambas cosas. Hizo una pausa, pensando en su familia que había muerto en el bombardeo de Tokio. La hegemonía cree que sabe cómo luchamos. Creen que pueden predecir nuestras tácticas porque nos han estado estudiando durante 3 años. Están a punto de aprender que los humanos no se repiten. Evolucionamos. La flota humana que saltó al sistema central de la hegemonía no se parecía a nada que hubiera existido en la historia galáctica. 200 naves, cada una obra maestra de la ingeniería humana y la tecnología alienígena, tripuladas por veteranos que habían sobrevivido batallas que deberían haber sido imposibles. Pero la verdadera sorpresa no fueron las naves. Fue cómo luchaban. El comandante Vesti, ahora comandante militar supremo de todas las fuerzas de la hegemonía, observaba con creciente horror cómo la flota humana demostraba tácticas que violaban todos los principios de la guerra espacial que él entendía. Las naves humanas no formaban líneas de batalla tradicionales. En cambio, se movían como un banco de peces. Cada nave respondía a amenazas y oportunidades con una coordinación perfecta. Cuando sus fuerzas concentraban el fuego en una nave, las otras pululaban sobre los atacantes. Cuando intentaba rodearlos, se dispersaban y se reagrupaban en formaciones que no podía predecir. Lo más inquietante de todo es que parecían tratar a sus propias naves como munición. Naves humanas embestían a naves de la hegemonía sin dudarlo, sus tripulaciones sacrificándose para destruir naves enemigas que valían 10 veces su propio coste. «Esto es imposible», murmuró, viendo a otro destructor humano estrellarse contra un crucero de batalla de la hegemonía. Luchan como si no les importara morir. Su ayudante, un joven oficial que nunca había visto combate antes de la guerra humana, parecía confundido. «Señor, ¿no debería ser su principal instinto la autoconservación?» Vesti se giró para mirarlo fijamente. «Todavía no entiendes contra qué estamos luchando, ¿verdad? No son soldados tratando de sobrevivir a una batalla.
Son supervivientes de un exterminio tratando de prevenir un genocidio. No están luchando por la victoria. Están luchando por la supervivencia de la especie. El arma más devastadora de la flota humana no eran sus torpedos cuánticos ni sus escudos adaptativos. Era su completa disposición a morir si eso avanzaba su causa. Cada nave humana era, en efecto, un arma suicida que casualmente tenía sofisticados sistemas de puntería. La capitana Lisa Rodríguez comandaba el crucero pesado Venganza en el fragor de la batalla. Su nave había sufrido daños que habrían obligado a cualquier comandante cuerdo a retirarse, pero la cordura era un lujo a que la humanidad había renunciado años atrás. Ingeniería. ¿Cómo están nuestros motores? Gritó por encima del sonido de las alarmas y las luces de emergencia. Tenemos quizás 10 minutos antes de que el reactor de fusión entre en estado crítico. Llegó la respuesta. Perfecto, dijo Rodríguez. Navegación. Trazado un rumbo hacia esa nave de mando de la hegemonía, velocidad máxima. La tripulación de su puente no cuestionó la orden. Todos llevaban luchando 3 años y todos sabían cómo terminaría esto. La única pregunta era cuánto daño podrían hacer antes de que sucediera. Toda la tripulación. Abandonen la nave, anunció Rodríguez. Cápsulas de escape lanzándose en 60 segundos. Quien quiera volver a ver la Tierra, que se mueva. Se quedó en el puente mientras su tripulación evacuaba, dirigiendo manualmente la nave moribunda hacia su objetivo. La nave de mando de la hegemonía intentó evadirla, pero Rodríguez lo había anticipado. Su corrección de rumbo final puso a la Venganza en una trayectoria de colisión que no se podía evitar. «Nos vemos en el infierno», le dijo al comandante alienígena, justo antes del impacto. La explosión no solo destruyó la nave de mando, sino también 3 naves de escolta y el relé de comunicaciones que coordinaba toda la defensa de la hegemonía. En todo el campo de batalla, escenas similares se desarrollaron mientras naves humanas se sacrificaban por una ventaja táctica. Cada pérdida dolía, pero cada sacrificio compraba la victoria para los supervivientes. Pero el punto de inflexión de la batalla llegó cuando la humanidad reveló su nueva arma. La doctora Elena Vázquez había pasado 2 años perfeccionando el disruptor cuántico, un arma que podía abrir agujeros en el propio espacio-tiempo. Ahora desplegado en la nave experimental Prometeo, estaba a punto de cambiar la naturaleza de la guerra para siempre. Apuntada a la mayor concentración de naves enemigas, ordenó la almirante Chen desde el puente del Libertador. Disruptor cuántico cargado y listo, llegó la respuesta desde el Prometeo. El arma disparó una vez, creando una esfera de espacio retorcido que se expandió para engullir a 50 naves de la hegemonía. No explotaron ni ardieron. Simplemente dejaron de existir, borradas de la realidad por fuerzas que violaban las leyes conocidas de la física. El efecto psicológico fue inmediato. Las naves de la hegemonía que habían luchado con precisión disciplinada comenzaron a entrar en pánico y a retirarse. Sus tripulaciones nunca habían visto armas que pudieran borrar la materia de la existencia. Todas las naves, persigan y destruyan, ordenó Chen. No dejen que ninguna escape para informar de lo que han visto. La batalla terminó con la destrucción completa de la flota principal de la hegemonía. 3.000 de sus mejores naves reducidas a escombros y ecos cuánticos por 200 naves humanas. Fue una victoria tan completa que la noticia llegó al borde galáctico antes de que el Consejo de la Hegemonía pudiera suprimir los informes. Pero el impacto real fue psicológico. Por primera vez en su historia, la hegemonía había sufrido una derrota tan total que su propio pueblo comenzó a cuestionar su invencibilidad. En los mundos esclavizados de toda la galaxia, los susurros se hicieron más fuertes. La poderosa hegemonía, gobernantes de las estrellas durante milenios, había sido aplastada por una especie que habían descartado como primitiva. Si los humanos podían hacer lo imposible, ¿qué más podría ser posible? Las rebeliones que habían ardido a fuego lento durante generaciones estallaron en una revolución abierta. Especies que habían aceptado la esclavitud como inevitable comenzaron a recordar lo que significaba la libertad. El vasto imperio de la hegemonía, mantenido unido por el miedo y la creencia en la invencibilidad alienígena, comenzó a desmoronarse. En sus aposentos privados, el comandante Vesti estudiaba las grabaciones de las comunicaciones humanas interceptadas durante la batalla. Intentaba comprender a un enemigo que desafiaba todos los modelos de comportamiento que su especie había desarrollado. No solo luchan en guerras, se dijo a sí mismo, reproduciendo la transmisión final de la capitana Rodríguez. Luchan hasta que no queda nada por lo que luchar. Nunca se detendrán. Por primera vez en su larga carrera militar, Vesti sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo.
No miedo a la muerte en batalla, sino miedo a un enemigo con el que no se podía razonar, al que no se podía intimidar y al que no se podía derrotar por medios convencionales. La humanidad le había mostrado a la galaxia algo que nunca había existido antes, una especie que se volvía más peligrosa cuanto más se acercaba a la extinción. Cada pérdida los hacía más duros. Cada derrota les enseñaba nuevas tácticas. Cada sacrificio inspiraba una mayor resistencia. La hegemonía había gobernado mediante la fuerza abrumadora y la certeza de la victoria. Pero los humanos habían introducido algo nuevo en la guerra galáctica, la certeza de que algunas especies preferirían morir luchando que vivir como esclavos. Y esa certeza se estaba extendiendo a cada mundo que la hegemonía controlaba, llevada por susurros de victorias humanas y el sueño imposible de que incluso los poderosos podían caer. La galaxia estaba aprendiendo lo que la Tierra ya sabía, que algunas luchas valían la pena, sin importar las probabilidades. 5 años después de que las primeras naves alienígenas aparecieran sobre la Tierra, la hegemonía agonizaba. La presidenta María Santos se encontraba en el reconstruido edificio de las Naciones Unidas en Nueva Ginebra, mirando a representantes de 300 mundos. Especies que habían sido esclavizadas durante milenios se sentaban junto a humanos que apenas habían conocido la libertad durante 5 años. Juntos, estaban redactando la Carta Constitutiva de algo que nunca había existido, un gobierno galáctico basado en la libertad en lugar del miedo. La guerra casi había terminado, pero las decisiones más difíciles aún estaban por llegar. Los mundos centrales de la hegemonía se han rendido, informó la almirante Chen a la Asamblea. Sus flotas restantes están dispersas. Su liderazgo está escondido y su imperio se ha derrumbado. Hemos ganado. La cámara estalló en celebración. Rugidos, gorjeos, chasquidos y sonidos que no tenían equivalente humano, mientras cientos de especies expresaban su alegría a su manera. Pero Santos levantó la mano pidiendo silencio. Hemos ganado la guerra, dijo. Ahora tenemos que ganar la paz, y eso podría ser más difícil. El problema era simple. ¿Qué haces con la especie que había esclavizado a media galaxia? En los meses transcurridos desde el colapso militar de la hegemonía, las fuerzas humanas habían ocupado sus mundos centrales. Lo que encontraron allí desafió todo lo que creían saber sobre sus enemigos. La hegemonía no era una raza de conquistadores. Eran burócratas que habían heredado un imperio construido por sus antepasados miles de años atrás. El Dr. James Wright, ahora el principal experto de la humanidad en culturas alienígenas, presentó sus hallazgos a la Asamblea. La generación actual de líderes de la hegemonía nunca ha conocido otra cosa que gobernar sobre otros, explicó. Creen genuinamente que estaban trayendo orden al caos, civilización a los primitivos. En sus mentes, la esclavitud era un regalo que daban a las especies inferiores. Eso no excusa el genocidio, dijo la representante Kale, una superviviente de uno de los mundos que la hegemonía había esterilizado. Wright asintió. No lo hace. Pero significa que no estamos tratando con monstruos. Estamos tratando con personas que fueron criadas para creer que la dominación era su derecho y su deber. El debate que siguió determinaría el futuro de la civilización galáctica. Algunos representantes pidieron el exterminio completo de todas las especies de la hegemonía. Otros querían que fueran esclavizados como castigo por sus crímenes. Unos pocos abogaron por el perdón y la integración. La presidenta Santos escuchó a todas las partes antes de hablar. Hace 5 años se nos dio a elegir, someternos o morir. Elegimos una tercera opción. Hoy, tenemos la misma elección que hacer sobre ellos. Podemos elegir la venganza, podemos elegir la misericordia, o podemos elegir algo completamente diferente. Hizo una pausa, pensando en los miles de millones que habían muerto en la guerra. Propongo que elijamos la justicia. Los juicios comenzaron 6 meses después. El comandante Vesti se encontró en una sala de tribunal en Nueva Ginebra, frente a jueces de 50 mundos diferentes. Era el oficial de más alto rango de la hegemonía capturado con vida, y su juicio sentaría precedente de cómo la galaxia trataría a los criminales de guerra. La fiscal era la doctora Elena Vázquez, la misma mujer que había diseñado las armas que destruyeron sus flotas. Presentó pruebas de genocidio, esclavitud y destrucción cultural que abarcaban miles de años. La lista de crímenes parecía interminable, pero cuando Vesti finalmente habló en su defensa, sus palabras sorprendieron a todos. No pido perdón, dijo, su voz traducida resonando claramente en la cámara. Lo que mi pueblo hizo estuvo mal. Puedo verlo ahora, aunque no podía verlo entonces. Nos decíamos a nosotros mismos que estábamos trayendo orden al caos,
pero solo estábamos trayendo muerte. Miró directamente a la presidenta Santos, que estaba sentada en la galería de observadores. Vuestra especie nos enseñó algo que habíamos olvidado, que hay cosas por las que vale la pena morir. Luchasteis no solo por vuestra propia libertad, sino por la libertad de especies que nunca habíais conocido. Eso no tiene precedentes. El juicio duró 3 meses. Al final, Vesti fue sentenciado a cadena perpetua, pero no en ningún mundo humano. Pasaría sus años restantes en una colonia de rehabilitación, trabajando para reparar parte del daño que la hegemonía había causado. La justicia, explicó Santos a los periodistas, no es solo castigo, también es la oportunidad de redención. Pero la verdadera prueba del carácter de la humanidad llegó cuando se enfrentaron a la oferta final de la hegemonía. El embajador Ktvar, el mismo ser de cristal que había amenazado por primera vez a la Tierra, ahora se arrodillaba en las ruinas de la capital de la hegemonía. A su alrededor, los miembros restantes del Consejo le ofrecían a la humanidad todo: tecnología que podría hacerlos inmortales, recursos para reconstruir la Tierra 1000 veces, sistemas estelares enteros que contenían más riqueza de la que la civilización humana había imaginado jamás. Todo lo que pedían a cambio era que se les permitiera vivir. «Podríais gobernar la galaxia», dijo Ktvar a la presidenta Santos durante su reunión final. «Vuestro ejército es supremo. Vuestra tecnología es avanzada. Vuestro pueblo ha demostrado que no puede ser derrotado. Tomad nuestro lugar. Convertíos en la nueva hegemonía». Santos miró al alienígena que había comenzado esta guerra con su arrogancia y amenazas. Parecía más pequeño ahora, disminuido por la derrota y el conocimiento de lo que su pueblo había hecho. «No», dijo simplemente. «No». La forma cristalina de Ktvar parpadeó con confusión. «¿Rechazáis el poder supremo? Nos negamos a convertirnos en vosotros», respondió Santos. La humanidad no luchó esta guerra para reemplazar un imperio con otro. La luchamos para acabar con la idea de que cualquier especie deba gobernar sobre otras. Lo que la humanidad construyó en su lugar fue algo que la galaxia nunca había visto: una confederación de iguales. La Alianza de Liberación Galáctica no tenía emperador, ni especie gobernante, ni autoridad central que pudiera imponer su voluntad sobre otros. En cambio, era una red de mundos libres que elegían cooperar porque la cooperación beneficiaba a todos. Especies que habían sido enemigas durante milenios se encontraron trabajando juntas en proyectos que las ayudaban a todas. La tecnología se compartía libremente. El comercio fluía sin tributos ni impuestos a señores distantes. Por primera vez en la historia galáctica, la civilización se construía sobre la cooperación en lugar de la conquista. La doctora Vázquez, ahora a cargo de la División de Investigación de la Alianza, supervisaba proyectos que habrían sido imposibles bajo la hegemonía. Antiguos esclavos trabajaban junto a sus antiguos amos, unidos por el simple objetivo de mejorar la vida de todos. «Es notable», le dijo a Santos durante una de sus reuniones semanales. «Cuando dejas de gastar todos tus recursos en conquista y control, te queda una cantidad asombrosa de energía para resolver problemas de verdad». El primer gran proyecto de la Alianza fue la restauración de los mundos que la hegemonía había destruido. Especies que habían sido declaradas extintas fueron recuperadas usando muestras genéticas preservadas en archivos ocultos. Planetas que habían sido explotados hasta el agotamiento fueron restaurados a la habitabilidad usando tecnología que combinaba las mejores ideas de cientos de mundos. Pero quizás el proyecto más importante fue la educación. La almirante Chen, ahora retirada del servicio militar, estableció escuelas en cada mundo de la Alianza donde jóvenes seres de diferentes especies podían aprender juntos. El plan de estudios incluía no solo ciencia y matemáticas, sino también historia, incluyendo la historia honesta de lo que la hegemonía había hecho y por qué había caído. «No podemos evitar que otro imperio surja», dijo a su primera clase de estudiantes. «Pero podemos asegurarnos de que todos recuerden lo que cuestan los imperios y por qué vale la pena luchar por la libertad». La escena final de la guerra de la humanidad por la libertad galáctica no tuvo lugar en un campo de batalla, sino en un pequeño café en Nueva Ginebra. La presidenta Santos, ahora retirada, se sentó frente a Ktvar, que había sido liberado de prisión y ahora trabajaba como enlace cultural para la Alianza. «Todavía no lo entiendo», dijo el alienígena, sorbiendo una bebida que habría sido imposible durante la guerra, granos de café de la tierra servidos en tazas hechas por artesanos de la hegemonía que habían elegido quedarse y ayudar a reconstruir. «¿Entender qué?», preguntó Santos. «Vuestra especie podría haberse vengado,
Podría habernos esclavizado como nosotros esclavizamos a otros. Podría haber gobernado la galaxia como lo hicimos nosotros. En cambio, elegisteis liberar a todos, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Santo sonrió, pensando en todos los humanos que habían muerto para hacer posible este momento. La capitana Torres, que se había sacrificado para demostrar que se podía herir a la hegemonía. La capitana Rodríguez, que había muerto para salvar a su tripulación. Los miles de millones que habían perecido en el bombardeo de la Tierra, cuyas muertes habían enseñado a la humanidad que algunas cosas valían cualquier precio. Porque, dijo finalmente, alguien tiene que ser mejor que lo que vino antes. Alguien tiene que demostrar que el poder no tiene por qué corromper, que la fuerza no tiene por qué usarse para la dominación. Si nos hubiéramos convertido en otro imperio, entonces todos los que murieron en esta guerra habrían muerto por nada. Se levantó, mirando por la ventana a una calle donde los humanos caminaban junto a seres de 100 mundos diferentes, todos ellos libres. A las estrellas se les advirtió, pero un imperio eligió poner a prueba a la humanidad. Aprendieron que algunas especies no solo sobreviven a la extinción, sino que la usan como motivación para construir algo mejor. Tvara sintió lentamente, comenzando a entender. Vuestra especie no comenzó la guerra por la libertad galáctica, dijo, pero os asegurasteis de terminarla. Santo sonrió. Eso es lo que hacen los humanos. No empezamos las peleas, pero cuando alguien nos obliga a entrar en una, nos aseguramos de terminarla como es debido. Afuera, el sol se ponía sobre Nueva Ginebra, proyectando largas sombras sobre un mundo que había sido quemado y reconstruido, destruido y renacido. En el crepúsculo creciente, representantes de cientos de mundos se preparaban para otro día de construir algo sin precedentes. Una civilización galáctica basada en la idea radical de que la libertad era el derecho de nacimiento de todo ser pensante. La guerra había terminado. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Y por primera vez en la historia galáctica, ese trabajo estaba siendo realizado por gente libre, trabajando juntos por elección en lugar de por coacción, construyendo un futuro que pertenecía a todos.